Última hora desde la Corte de Constitucionalidad. Hay una conferencia de prensa que se está gestando en este momento. Vamos para allá, nos conectamos. El señor secretario es el doctor en Derecho, Martín Guzmán, y la señora secretaria adjunta, licenciada Carla Medina. Buenas tardes, jóvenes, señores. La conferencia de prensa se contrae a dar información respecto de 3 decisiones que emitió el Tribunal Constitucional el día de hoy. El primero es en el caso de la solicitud de antejuicio que oportunamente pidió el Ministerio Público contra el diputado señor Felipe Alejo Lorenzana. La decisión que cuestiona el Ministerio Público en el amparo que se conoce actualmente son 2 amparos, uno que promueve la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Se refiere a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno que dispuso declarar sin lugar la solicitud de antejuicio que fue planteada, como les decía, contra el señor diputado Felipe Alejo Lorenzana. La Corte de Constitucionalidad emite decisión de esta fecha por la cual dispuso otorgar amparo provisional en el caso con fundamento en que del análisis de la resolución reclamada, es decir, la resolución por medio de la cual se declararon sin lugar las diligencias de antejuicio, se advirtió que la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito y, al contrario, emitió juicios de valor con relación a elementos de convicción aportados dentro del proceso. Con esa base, como consecuencia del amparo provisional que otorga, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la autoridad denunciada, después a la Corte Suprema de Justicia, que en el plazo de 5 días emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, pero esta vez fundamentando debidamente su decisión. El siguiente de los casos que resolvió esta Corte se contrae al amparo en única instancia que promovió la señora Eleonora Muralles Pineda en calidad de ciudadana contra el Pleno del Congreso de la República de Guatemala. En este amparo, la promotora cuestionó la emisión del acuerdo por medio del cual la autoridad impugnada convocó a las comisiones de postulación para integrar nóminas de postulados para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. El fundamento de este amparo es que el Congreso de la República lo emitió con anticipación del tiempo que establece el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación aplicable para el efecto. Este artículo menciona que tal convocatoria debe hacerse con 4 meses de anticipación a que termine el plazo para el que constitucional o legalmente fueron electos los funcionarios de que se trate. Sobre esa base, la Corte, al emitir resolución que otorga el amparo provisional solicitado, deja en suspenso el acuerdo mencionado y ordena al Congreso de la República de Guatemala a que ciña su actuación a lo que establece el artículo mencionado, debiendo emitir el acuerdo por medio del cual convoca a integrar las comisiones de postulación para formar nóminas de postulados para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría, estrictamente con 4 meses de anticipación a que termine el plazo para el que constitucionalmente fueron electos los funcionarios que concluyen el periodo, esto es el 13 de octubre del presente año. Y por último, la Corte conoció también en apelación de auto en amparo el asunto referido
a la apelación al recurso que interpuso el señor Jafet Ernesto Cabrera Cortés en el amparo que planteó contra el Tribunal Supremo Electoral. Esto por la decisión de que dicha autoridad confirmó la denegatoria de su inscripción como candidato a diputado al Congreso de la República por lista nacional, solicitada por el partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Lo anterior, es decir, la Corte de Constitucionalidad confirma la denegatoria de amparo provisional sobre la base de que, de conformidad con el artículo 164 de la Constitución Política de la República, literal C, al al ciudadano Jafet Ernesto Cabrera Cortés le aplica la prohibición contenida en dicho precepto relacionada a que no pueden ser diputados los parientes del presidente de la República y los del vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, si al tiempo de su elección o posteriormente el electo resultare incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en este artículo. Con esa base, la Corte de Constitucionalidad, como decía, confirmó la denegatoria de amparo provisional que en su oportunidad dictó la Corte Suprema de Justicia constituida el Tribunal de Amparo. Muchas gracias, señor secretario. A continuación vamos a proceder a darle la palabra a ustedes, de la prensa. Vamos a iniciar, por favor, con el periodista Fernando Andrino de La Red. Con su pregunta, por favor. Allá está el micrófono. En este caso, como siempre, muy buena tarde, le hablamos de La Red Noticias. Solo para saber, hoy se tenía previsto también el caso de la licenciada Sandra Torres. En este caso lo habían mencionado, los tres casos se estarían estudiando este día y solo se dieron dos. En este caso, ¿ustedes podrían comentar cuál fue la razón por la que no se dio el caso de Sandra Torres? Si se pasa para el día de mañana o bien sería para el día lunes, o en qué fecha se estaría conociendo el caso de ella, por favor. El caso se incluyó en la agenda de hoy, sin embargo fue retirado debido a la necesidad de hacer un estudio un tanto más minucioso de los antecedentes que existen acá en la Corte. El expediente se compone es voluminoso, varios folios, y esa fue la razón por la que se dispuso el retiro. No se convocó para el día de mañana, mañana no hay sesión plenaria y seguramente se estará incluyendo en agenda para la otra semana. Por favor, periodista Andrea Domínguez de Guatevisión. Yo tengo entendido que el caso de Sandra Torres no se conoció porque el magistrado ponente, que es el magistrado José de Mata Vela, y quien tiene a su cargo este caso, estará viajando esta semana o la próxima por al menos 2 semanas. Quiere decir que ese caso se estaría retrasando. Yo quiero saber a dónde va, cuál es el motivo y quién lo manda a este viaje. Vea, yo desconozco en principio el motivo y el destino del magistrado de Mata Vela. No se detiene la labor de la Corte en el conocimiento y resolución de casos, puesto que los magistrados suplentes están allí para ser convocados en el momento de las ausencias de los magistrados titulares. Pero entiendo que por norma no pueden conocer el resto de magistrados titulares el caso de Sandra Torres si no está presente el magistrado ponente, que en este caso sería de Mata Vela. No hay ninguna norma que lo impida, es decir, como el caso de las sentencias que se emiten en la Corte, y las ponencias quedan distribuidas, las recibe Secretaría del Pleno, y aun cuando el magistrado titular que haya preparado la ponencia se encuentre ausente por cualquier motivo, no hay ningún impedimento para que sea convocado su suplente u otro de los magistrados suplentes para integrar tribunal.
¿Qué día de la otra semana se estaría conociendo, teniendo en cuenta que estaba agendado para el día de ayer? Lo pasaron para el día de hoy, estaba en el primer punto y luego no lo conocen y lo vuelven a pasar en agenda para la otra semana. ¿Qué día estarían conociendo el caso de Sandra Torres? Quedaría en la formulación de las agendas. Eso está a cargo de Secretaría del Pleno, que lo maneja con el señor presidente. Por de pronto, en la sesión de hoy no definieron día y estaría para que se convoque cualquier día de la otra semana. Periodista Leslie Sánchez, de TV Azteca. Pues básicamente nada más me queda saber cuál fue la votación en relación a Jafet Cabrera, no sé si fue por unanimidad. Por unanimidad. ¿Y de los otros casos? También por unanimidad. Periodista Juan Diego Cebadúa, de Canal Antigua. Buenas tardes, señor secretario de Secretaría. Mi pregunta va en relación al tiempo en cuanto a la resolución de las sentencias. Presuntamente se conocía y se comenzó a filtrar información aproximadamente del mediodía, que pues en donde se encuentra la razón de que se dé una conferencia de prensa hasta ahorita. Inclusive se mencionó que sí se intentó discutir el caso de Sandra Torres y que no hubo una conciliación y por eso pues es hasta este momento en el cual se atiende la prensa, porque se comienza a filtrar información de otros casos desde tempranas horas de la tarde y hasta ahorita ya entrando la noche es que se atiende a la prensa nacional e internacional. Debe decirle que el retiro del asunto de la señora Sandra Torres, que concierne a la señora Sandra Torres, no tuvo ninguna discusión dentro del pleno. El retiro fue de inmediato sobre la necesidad de conocer más elementos que están incluidos en los antecedentes del caso con los que cuenta la Corte. No hubo ninguna discusión en relación con esto, es decir, no hubo ninguna postura jurídica, dado que, como les menciono, el caso fue retirado de inmediato. ¿Por qué comienza a filtrarse la información desde un poco más pasado del mediodía y es hasta ahora donde se da un comunicado oficial de la resolución de los casos? Y se había proyectado inicialmente hacer un comunicado de prensa, como el que se ha acostumbrado en las últimas semanas, dar un comunicado de prensa únicamente para dar la información respecto de los 3 casos que sí fueron efectivamente resueltos. Sin embargo, pues, con posterioridad se vio la necesidad de convocar a una conferencia de prensa precisamente porque hubo alguna situación ahí que llegó a conocimiento de la Corte o de las autoridades de que había alguna relación con el cuestionamiento respecto de por qué se había retirado el caso de la señora Sandra Torres. Licenciado, solo una pregunta más. Es poco usual que la Corte tenga su posibilidad de conocer su agenda y desde la semana pasada dijeron que iban a conocer el caso de Sandra Torres. ¿Por qué fue que discutirlo? Es como un poco extraño que no se haya conocido esta semana y se tenga que postergar nuevamente hasta la próxima semana. Vean, precisamente eso ocurre. Las agendas se envían para conocimiento y obviamente para ordenar el conocimiento de los casos. Nadie retira los casos antes de que estén en agenda. Precisamente las agendas se reparten algunas veces con alguna anticipación de 1 o 2 semanas y es en el momento en que se aborda el caso, dado que se va conociendo puntualmente, el momento en que se aborda el caso dentro del pleno, en el que como cuestión previa se refiere si el caso se va a conocer en el fondo o si va a haber algún retiro por alguna iniciativa, bien sea de los magistrados o del pleno en sí. Esto no es nada de extrañar. Se anticipó la agenda precisamente porque había una situación allí de necesidad de información pública en relación con los casos electorales que comenzó a conocer y resolver la Corte desde el día lunes.
pues obviamente se anticipó y se hizo pública la agenda con el objeto de que mermara la inquietud fuera de las paredes de la Corte, en el sentido de los casos que pues ameritaban una resolución inmediata. Esto, como les digo, no se anticipa la agenda y es en el momento en que se abre la discusión cuando, como cuestión previa, se llega a determinar si el caso va a ser conocido en el fondo o si amerita algún tiempo más de estudio. Como les digo, el caso que se refiere al de la señora Sandra Torres, los antecedentes que están acá en la Corte son voluminosos, el expediente es voluminoso. Estoy hablando aproximadamente, creo yo, de 1.300 folios. Periodista Heidi Aquino, de Diario La Hora. Buenas tardes, Rick. Mi pregunta va relacionada siempre con el caso de Sandra Torres. Tengo entendido que usted explicaba que la ley, digamos, no impide de que el Pleno se reúna cuando no está en ausencia de un magistrado, pero tengo entendido de que a la hora de que un magistrado es ponente de un caso y él no está, es casi que imposible, digamos, que se conozca este caso, en el caso de Sandra Torres, pero me gustaría que me explicara cuál es el artículo o qué es lo que dice la ley en cuanto a este tema, digamos. Vea, en relación con el aspecto puntual del conocimiento de casos, es un procedimiento interno. La Secretaría del Pleno recibe las ponencias de parte de cada uno de los ponentes y una vez recibidas las ponencias, sea por auto o por sentencia que se vaya a resolver el asunto, el presidente junto con el personal de Secretaría del Pleno formulan la agenda respectiva. Esto no significa, es decir, la ausencia de uno de los magistrados titulares. Recordemos que solamente los magistrados titulares tienen la calidad de ser ponentes de los casos acá en la Corte. Los magistrados suplentes integran para conocimiento del asunto en que ellos particularmente participan como miembros del tribunal. Las ponencias quedan ya a disposición, como les decía, de Secretaría del Pleno y en conjunto con el señor presidente se dispone ahí la formulación de las agendas respectivas. Si hay ausencia de alguno de los magistrados titulares, esto no impide para que los casos ingresen a conocimiento del Pleno. Es de recordar, ahí sí hay normativa que prevé la integración del tribunal cuando hay ausencia del magistrado titular o ausencia de alguno de los magistrados suplentes cuando ya por sorteo integran en el caso. No se significa el hecho de que, imaginen ustedes si hubiera alguna ausencia, como ha ocurrido un tanto prolongada de alguno de los magistrados ponentes, habría que retirar todos los casos que de él se hayan agendado en la semana o en las 2 semanas siguientes.